Lo que se ha encontrado este gobierno es abultar el presupuesto, gastar más de lo que tiene en los primeros meses para hacer politiquería y luego al final que el próximo gobierno cuando entre tiene un presupuesto nominal muy alto pero no tiene dinero para ejecutar. Eso es lo que va a pasar. Eso es, Guillermo, lo que se ha planificado desde el gobierno nacional. Díganlo como quieran, explíquenlo como quieran, justifíquenlo como quieran, porque al final la otra cosa es que para financiar ese presupuesto va a requerir prácticamente 8.000 millones de dólares en préstamos, seguir endeudándonos. Ojo, si esa gente decide que Panamá es un país de riesgo, no amigo de la inversión privada y que no garantiza un retorno estable, simplemente no. Buen día, Hitler, ¿cómo estás? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Perfecto, perfecto. Se oye y se ve perfecto. Oye, Guillermo, esta semana creo que vamos a comenzar con un hecho internacional porque muchas personas se han dado cuenta que hay una situación crítica entre Israel y Palestina. Obviamente ha habido ataques de organizaciones palestinas hacia Israel, Israel ha respondido. Hay que hacer una advertencia importante. Cada vez que esto se da en Medio Oriente, el precio del petróleo sube. ¿Por qué sube el precio del petróleo? Porque los riesgos asociados a vender el petróleo y transportarlo se incrementan. Se incrementa el costo del seguro, se incrementa el costo del flete, se incrementa el costo de las operaciones de las empresas en esa región. Y eso significa, simple y llanamente para nosotros, los consumidores, un precio más alto del petróleo en general. Y por supuesto, si no se busca una salida rápida, un mecanismo para que ambas partes lleguen a un entendimiento y se cese la violencia y cesen las muertes, esto nos va a costar a todos. Nos va a costar a todos más dinero en términos de precio del combustible. Eso es lo que he estado observando, Guillermo, con preocupación durante el fin de semana. Este ha sido un fin de semana con muchos hechos noticiosos. Este me llamó mucho la atención y creo que tenía que comentárselo a los oyentes de Radio Ancon porque muchas veces las personas dicen, no, es que aumentó el precio del combustible, pero no saben de dónde viene el problema. ¿Me explico? No saben dónde se origina. Esto coincide, Guillermo, con la entrada fuerte del otoño y el invierno en el hemisferio norte, que ya hemos hablado anteriormente de que durante esta época lo que se vive es un aumento de precios del petróleo estacional, es decir, debido a la estación del año, porque aumenta el frío en el norte y eso implica que las personas tienen que usar calefacción y al utilizar esa calefacción se aumenta el precio fundamentalmente del diésel. El diésel en Europa aumenta significativamente. En Estados Unidos también aumenta el precio del petróleo por calefacción y en otros países como China y Rusia no se diga. La ventaja de Rusia es que Rusia es el gran productor, uno de los grandes productores de petróleo y ellos pueden manejar ese precio a sus ciudadanos. En el caso de la guerra de Ucrania, que también está en una situación complicada, se mantiene al mundo en una situación complicada, la guerra Ucrania, pues ahí no cesan las hostilidades, siguen las medidas contra Rusia. Ha habido una gran discusión en Europa, Guillermo, a mí me llamó mucho la atención. Desde hace 2 semanas se viene discutiendo por qué Europa le paga a Rusia un precio base de 60 dólares el barril, si lo que quiere es sancionarla y podría pagar 20 dólares el barril. Pero es que Rusia no ha sido tonto y Rusia le está vendiendo su petróleo a segundos para que se lo venda a terceros, ¿no? Rusia le vende a India y a China, ellos procesan el petróleo y luego venden el combustible ya procesado a segundos y a terceros como Europa y Estados Unidos. Entonces,
ha habido un mecanismo allí que ha mantenido relativamente alto el precio del petróleo, y lo que significa eso para los consumidores europeos es que la base de la que parte el precio del combustible y la energía es muy alta para lo que se debe tener en este periodo, que es un periodo de mayor problema para Europa por el tema del frío. Eso es lo que está en discusión en este momento en Europa. En discusión está también el tema del acuerdo de granos, que va y viene, en un momento se abre, en otro momento se cierra, y todo el debate es, por parte de Rusia, es que, por un lado, se está, digamos, facilitando la comercialización del grano de Ucrania, pero el grano de Rusia no sale al mercado. Y la otra discusión que se ha planteado en Europa es que ese grano realmente no va a los países pobres. Y como tú sabes, Hungría y Polonia, porque tú sí le das seguimiento a lo que pasa a nivel internacional, Hungría y Polonia se han estado oponiendo a la entrada de ese grano a la Unión Europea, porque todo el discurso de que ese grano es vital para la gente pobre en África y en América Latina y en Asia se queda en una mentira, porque la mayoría de ese grano ucraniano, que no cumple las normas de la Unión Europea en cuanto a no utilizar ciertos fertilizantes, en cuanto a no ser un grano manipulado genéticamente, está entrando a la Unión Europea y se queda en la Unión Europea a precio de guayaba, mientras Polonia y Hungría se la ven a gata para colocar su grano, que ellos también producen trigo, soja, maíz, etc. Entonces, hay toda esa discusión se está dando en Europa en este momento, porque obviamente estamos entrando en una etapa del año en la que el combustible y los granos se convierten en una cosa vital, porque la producción baja y el que no tiene reservas la pasa mal en términos generales. Entonces hay todo un debate, Guillermo, en Europa en este momento sobre qué hacer con la guerra de Ucrania, porque ya saben que los republicanos no están dispuestos a seguir gastando la plata del fisco estadounidense en esa guerra que se ha prolongado. Ya vamos para 2 años de guerra, Guillermo. Mira, voy a parar aquí porque más o menos yo estudio bastante esto. El liderato militar ucraniano le ha mentido a su pueblo. Le ha mentido a su pueblo. Entonces se han metido en una guerra de trincheras, como si estuviéramos en la Primera Guerra Mundial, para alargar innecesariamente un conflicto. Innecesariamente un conflicto. Entonces, Occidente o toma una medida rápido o aquí, porque ya esto es un relajo. O sea, yo creo que Putin, tú como lo acabas de decir muy bien, Putin ya tiene la medida de esto, ¿no? Digo, si a ti te conviene seguir en guerra, a mí también. Y ahí van. Lo que acaba de suceder, que es un conflicto de Irán con Occidente, así sin asco, te lo digo de frente, cambia todo el panorama. Entonces, de una vez por todas, o Irán cambia, o Ucrania cambia su liderazgo, y de una vez por todas, o van o liberan todo Ucrania, o llegan a un acuerdo, o se van a quedar solos. Mira, yo creo que ahí en el caso de Europa ha habido un mal manejo de la guerra, un mal manejo de los problemas, porque al final Europa era el que estaba más vinculado a Rusia. O sea, a Estados Unidos, eso, lo que pasa allá, al final se convierte en un negocio. Estados Unidos le ha vendido a los europeos el petróleo más caro, el gas más caro, que lo que los europeos estaban pagando. Y sinceramente, allí hay un tema, Guillermo, que es difícil de manejar. ¿Me explico? Bueno, es que ya Polonia advirtió que no le iba a dar un centavo más a Ucrania. Polonia, que sí, tiene cualquier cantidad de refugiados ucranianos. Está en una situación bien complicada, Guillermo.
Y es Entonces, complicada. se ha alargado el relajo, se ha alargado el relajo, se ha alargado el relajo, y entonces uno no ve una ofensiva, después la otra ofensiva, y eso no quedó en nada, y se sigue gastando, tirando dinero, tirando dinero, tirando dinero. Putin se dio el lujo de borrar al grupo Wagner, o por lo menos al liderazgo del grupo Wagner, y reconvertirlo. Y todavía seguimos nosotros viendo a Zelensky paseando por el mundo. El ¿Hasta grupo cuándo este tipo Wagner va a quedó seguir integrado al paseando? ejército. ¿Ah? El grupo Wagner quedó integrado al ejército ruso. ¿Sí? Entonces, Zelensky sale en la ONU, sale en los Oscars, sale en los Grammy. El problema, Guillermo, es que yo lo dije a inicios de la guerra y la gente me tomó como prorruso, pero es que simplemente el que no conoce la historia de Rusia, el que no conoce el carácter de los rusos, se equivoca si piensa que Rusia va a ceder el Donbass, va a ceder Crimea, mira, hasta Sebastopol. Guillermo, todas esas cosas se construyeron, se desarrollaron incluso antes de la Unión Soviética. El Donbass se desarrolló durante el zarismo. Sí, desarrollar en esa zona una franja industrial no fue algo que creó la Unión Soviética, ya estaba allí. Desarrollar Crimea. Crimea era la zona de un balneario para los nobles rusos. ¿Me explico? Y luego Sebastopol, yo no sé si ustedes se acuerdan de la famosa batalla de Sebastopol. O sea, Sebastopol se dio una batalla histórica de la Segunda Guerra Mundial. Y allí el ejército soviético perdió miles de hombres. Y defendiendo Ucrania perdieron miles de hombres, mientras algunos ucranianos, bajo el liderazgo de Stefan Bandera, apoyaban el fascismo. O sea, a los rusos eso no se les olvida. No lo van a olvidar porque para nosotros es fácil, Guillermo. Claro. Nosotros vivimos a miles de kilómetros allá y nosotros no perdimos a nadie en esa guerra, pero los rusos perdieron 22 millones de personas. En Rusia, en cada familia hubo un muerto durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos un muerto. Y mira, yo recuerdo cuando yo entré a la universidad, había una profesora francesa que dictaba la cátedra de antropología. Ella me dictó antropología estando yo como en segundo o tercer año. Y ella nos decía, ustedes los panameños le siguen el humor a los norteamericanos, porque ella se quejaba de una famosa serie humorística estadounidense donde los prisioneros manejaban una cárcel que se llamaba Stalag 13. Claro, claro. Y se burlaban de los héroes de Hogan, en español se llamaba Los Héroes de Hogan. Los Héroes de Hogan. Y esa serie así ponía en ridículo a los alemanes. O sea, los tipos estaban presos porque querían. Ahí detenidos. Era como un hotel. Era como un hotel, pero retrado por los alemanes. Sí, y esta profesora nos decía siempre, los alemanes no eran así, los fascistas no eran así, y si esa gente hubiese intentado hacer solo cualquier chiste sobre esos señores fascistas que los controlaban, le hubieran disparado en la cabeza. Así de fácil y así de brutal fue la dominación de Francia por parte del fascismo alemán. Y los alemanes que estaban destinados a controlar las cárceles o los centros de detención de los prisioneros de guerra y de lo que ellos consideraban enemigos o subhumanos, eran brutales. Y es verdad, eran brutales. Entonces, nosotros no tenemos un contexto, una dimensión de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque nosotros no participamos en eso, porque nosotros somos un país pacífico, porque nosotros somos caribeños y todo lo tomamos a relajo. ¿Me explico? Yo no sé si tú... mira, cuántas bromas no se hacen sobre
sobre tantas situaciones en el Caribe, en el mismo Caribe. O sea, nosotros somos irreverentes hasta con las figuras históricas, Guillermo, porque a nosotros eso nos parece lejísimo. O sea, la independencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas bromas no hay sobre Simón Bolívar? ¿Cuántas bromas no hay sobre José Martín? Pero si el otro día... ¿Cuántas bromas? No recuerdo con quién estaba almorzando, cenando, no me acuerdo en qué contexto era, y alguien me dijo, los panameños se están cabreando, pronto vamos a terminar tomando la asamblea. Yo, pero es que tú no sabes que ya pasó. Ya ha pasado varias veces. Claro. La más solemne, porque se quedaron ahí como 4 días, fue en 1956, que hace poco se celebró el aniversario. Pero es que el panameño... No, en el 47 que lo también. Los Heinz, también. Se rodeó la asamblea y no lo dejaban ni entrar ni ni con salir, los tratados 3 en 1. Tuvieron que derogar el tratado. A Marco Robles le rodearon la asamblea y la presidencia con los tratados 3 en 1. A Noriega le tomaron la presidencia de la asamblea la juventud de la democracia cristiana. Secuestraron al presidente de la asamblea. Sí, señor. Entonces, ha sucedido. O sea, sí, creen que los panameños son idiotas. Pero no, el panameño cuando se cabrea se pasa de la raya. Entonces no le toquen la cara al panameño, porque la gente aquí es pacífica, tranquila, democrática, pero también sabe reaccionar. Bueno, Guillermo, entonces yo quería abordar ese tema rapidito, así como para que la gente esté claro que, tú sabes, vienen situaciones difíciles, porque eso que está pasando en Israel, que a mí me duele mucho, son dos pueblos hermanos que deberían compartir el territorio con Acabas de decir algo importante. Con cariño. Acabas de decir algo importante, porque yo siempre estoy leyendo en los medios de comunicación que hay una guerra entre Palestina e Israel. No hay una guerra entre Palestina e Israel. Hay una guerra entre grupos terroristas conformados por palestinos terroristas y el Estado de Israel. En Palestina. Bueno, el primero que todo... Es que en esto sufre todo el mundo, Guillermo. El problema es que al final, por ejemplo, cuando Israel bombardea los territorios palestinos, ahí sufre gente que no está... que no tiene nada que ver. Y además, que el liderazgo palestino lo usa de escudos humanos. Niños. Y cuando Hamas lanza sus misiles, también sufre gente que no tiene nada que ver, porque mucha gente en Israel está de acuerdo con el Estado palestino, hay que decirlo. Sí. En Israel hay mucha gente que está de acuerdo con la creación y con compartir el territorio y eliminar algunas de las medidas que toma su gobierno. Pero eso en medio de lanzamiento de misiles de un lado y del otro se fuma, me explico, se fuma y lo que se genera es una ola de aumento de precio del petróleo alrededor, que no es fácil de contener. Yo ahora a las 9:30 voy a explicar, me voy a entrevistar a mí mismo, y voy a explicar por qué no existe un Estado palestino. Que el que conoce la historia entiende que nunca ha existido un Estado palestino, y la culpa la tienen los estados árabes que no lo permitieron, porque se enfocaron en destruir la posibilidad de un Estado judío en la zona y se olvidaron de su propia gente. Esa es la verdad. Ahora, con el tiempo, se dieron cuenta que tú también metió la pata. Yo, por ejemplo, abogo por el derecho de ambos países a coexistir. Para mí, ambos países tienen que aprender a coexistir. Los dos pueblos tienen que aprender a coexistir. Yo sé que para los palestinos la Nakba fue terrible, perder su territorio, ser expulsados muchas veces de sus casas, de sus negocios. La diáspora palestina fue durísima, y las masacres como la de Shatila fueron horrorosas. Pero yo sí te puedo decir una cosa: nada se puede lograr si tú no le pones esa decisión bilateral de destruirse. Una de las cosas que demostraron Yasser Arafat y Simón Peres es que para poder hablar hay que hablar, hay que sentarse, hay que hablar, hay que conversar. Para llegar a la paz hay que hablar, y lamentablemente aquí no hay diálogo. Muchas veces
y se piensa que hacerle daño al otro es el triunfo. ¿Me explico? Pensar tú que hacerle un daño al otro es tu triunfo te lleva a un error muy grave de percepción y de entendimiento de la guerra. Pero bueno, Guillermo, yo lo que quería hablar era con el todo tema... el respeto que te tengo, Hitler, yo te quiero decir que Sí. estás hablando de una cosa que sucedió hace más de 70 años. Este fin de semana, La Nakba, sí. unos tipos mataron a 250 jóvenes totalmente desarmados, que fueron engañados y fueron llevados a un sitio para ser sacrificados y muertos como conejos. A los hombres los degollaron, a las mujeres después de violarlas y torturarlas, las mataron a sangre fría. Hay 256 no. cadáveres de gente de diferentes países. Hay 2 panameños desaparecidos. Eso pasó este sábado. ¿Me entiendes? Bueno, yo no tengo información sobre eso, Guillermo. No, yo sé que no te vas a enterar, porque hay cosas que la gente no quiere oír, pero yo las voy a decir. No, yo lo que quisiera es una versión independiente. No, la versión independiente es que hay 250 cadáveres. Te voy a mandar la foto para que veas los cadáveres. Te la voy a mandar sin censura, para que los veas. Vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancon 92.1. Vamos a la pausa, Guillermo. Y radioancon.com. Lo que te tengo es los ingresos corrientes de la DGI. Ajá. Esto es importante, Guillermo. Mira, la recaudación hasta el mes de septiembre, las recaudaciones han sido de 5.530 millones de dólares hasta el mes de septiembre. Eso representa un incremento de 11.3% con respecto al año pasado. Es importante que los ingresos corrientes en un total, a septiembre las recaudaciones en términos generales mostraron un desempeño muy positivo. Hablamos de 1.199.3 millones de dólares en ingresos corrientes. Y luego, estos los impuestos, y luego ese aumento es de 43.7%, Guillermo. Y por supuesto, el amigo Publio de Gracia salió a ponderar estas cifras diciendo que, bueno, esto es una muestra de que la economía va bien, está creciendo y está tonificada. O sea, en realidad lo que vamos a ver de aquí en adelante es un mensaje para Fitch y para todas las calificadoras de riesgo diciendo, estamos bien, nosotros estamos bien. Sí, tú puedes decir eso. Ese es como el estudiante que dice, voy bien, pero en la libreta el profesor tiene su par de 2. O sea, tú puedes decir todo lo que quieras, pero en la libreta de la calificadora de riesgo. Bien, mal. A mí me da tremenda risa eso, porque inmediatamente salieron los funcionarios de gobierno que no habían dado estas cifras a decir, a hablar y a plantear cosas como la economía está volando, los ingresos están volando, todo está bien en Panamá, no sabemos por qué nos han cambiado la perspectiva, pero es que ese cambio de perspectiva de Fitch ya empieza a tener impacto. Nosotros publicamos en el fin de semana, Guillermo, una nota de JP Morgan. Tú sabes que JP Morgan es uno de los bancos más importantes de inversión de Estados Unidos, donde ponen alerta a los inversionistas estadounidenses del informe de Fitch. Ellos se hacen eco del informe de Fitch, pero ya ellos habían advertido en un informe propio hace un mes que Panamá iba a tener problemas para cumplir el presupuesto que se estaba planteando para el próximo año. Por razón de que ese presupuesto, como tú sabes, Guillermo, tiene como base un crecimiento de 5%, pero un aumento del gasto de 20%. Es decir, una cosa no se compagina con la otra. ¿Me explico? Normalmente, un presupuesto, cuando tú lo estructuras, si tú estimas que la economía va a crecer 5%, esa es tu estimación también de crecimiento de tus ingresos fiscales, 5%, y esa debe ser tu estimación del gasto de las entidades públicas. Y yo lo voy a decir sin tapujos una vez más, porque ya lo dijimos aquí.
Esto no es más que un presupuesto politiquero, Guillermo. Como la ley establece que el gobierno de turno, cuando entra en el año de elecciones, no puede gastarse más que la mitad del presupuesto para que cuando entre un nuevo gobierno tenga la otra mitad del presupuesto disponible para ejecutar, ¿qué resulta? Que lo que se ha encontrado de este gobierno es abultar el presupuesto, gastar más de lo que tiene en los primeros meses para hacer politiquería y luego al final que el próximo gobierno cuando entre tiene un presupuesto nominal muy alto, pero no tiene dinero para ejecutar. Eso es lo que va a pasar. Eso es, Guillermo, lo que se ha planificado desde el gobierno nacional. Díganlo como quieran, explíquenlo como quieran, justifíquenlo como quieran, porque al final la otra cosa es que para financiar ese presupuesto va a requerir prácticamente 8.000 millones de dólares en préstamos. Seguir endeudándonos. Ojo. Entonces, bueno, si tenemos que meterle 8.000 dólares más a la deuda y no ajustamos el tamaño del Estado, si no se mejora el tema de la recaudación de impuestos y Panamá sigue en la senda de no recibir inversores, vamos a perder el grado de inversión. El grado de inversión llega hasta el 2025. En enero lo perdemos. No. 2025 no. 2024. Claro. Ya cuando las calificadoras empiezan a cambiarte, la perspectiva económica te están sacando la tarjeta amarilla. La próxima es la roja. Y acuérdate que ellos hacen informes de país cada año. No, y no van a esperar. Y si acaso van a esperar a ver cuáles son las medidas del próximo gobierno. Si acaso. Fíjate lo que ha ocurrido, Guillermo. Ya este cambio en la perspectiva de el país en términos de proyecciones económicas empezó a afectar también a los bancos estatales. Los dos bancos estatales, Banco Nacional y Caja de Ahorro, recibieron una de mejores proyecciones económicas, en sus proyecciones, en su calificación. Se mantiene la calificación positiva, pero en cuanto a las proyecciones económicas, Fitch también dice son negativas. Lo que vamos a hacer es que no vamos a tener industria minera, ni minas, ni nada, y vamos a poner porque en la asamblea dijeron que había que poner toda esa gente que trabaja ahí de guías turísticos, así como se puso el migratódromo en Darién. Vamos a poner pobretódromo para que la gente vaya por los senderos verdes llenos de pajaritos y ponga un poco de gente, los que tengan algo de dinero, y puedan ver a los pobres morir de hambre en la campiña panameña. Bueno, yo lo que te puedo decir es que esto fue, mira, cuando JP Morgan advierte que el tema de la mina puede terminar afectando económicamente a Panamá y convirtiendo a Panamá en un país no amigo de la inversión extranjera. Ojo lo que están diciendo afuera, Guillermo. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo JP Morgan, y no me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a las empresas norteamericanas que invierten. ¿Cuáles son las empresas norteamericanas que invierten? Las aseguradoras y las grandes empresas que manejan los fondos de retiro de los estadounidenses, que manejan miles de millones de dólares, porque esto hay que explicarlo porque a veces el panameño no lo entiende, Guillermo. En Estados Unidos no existe el seguro social. Usted no cotiza para jubilarse como aquí en Panamá, una entidad tripartita donde está el gobierno. No, allá usted hace su ahorro personal, privado, suyo. Usted elige a la entidad con la que va a ahorrar. A veces son mutuales. Yo no sé si tú te acuerdas cuando aquí había unas sucursales de la Mutual de Omaha. Claro. Esa Mutual de Omaha lo que hacía era recibir los aportes de los estadounidenses que vivían aquí para jubilarse. ¿Qué hacen esas mutuales y esas aseguradoras con el dinero que reciben de los ciudadanos norteamericanos con fines de ahorro para la jubilación? Ellos lo invierten en bonos, en empresas, en proyectos que les generen una rentabilidad
porque si ellos lo dejaran en el banco van a recibir una rentabilidad muy magra, muy baja. Así es. Bueno, ellos lo invierten. Cuando lo invierten reciben una ganancia. ¿Cómo ganan esas empresas? Bueno, de la ganancia que reciben, un porcentaje para ellas y un porcentaje para los ahorristas. Entonces, estas empresas manejan miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. En Estados Unidos, los únicos que se jubilan con jubilación pública son los funcionarios federales. Eso tú lo sabes, Guillermo, yo lo sé, pero muchos ciudadanos en Panamá no lo saben. El ciudadano común y corriente que trabaja en la empresa privada tiene que hacer su propio ahorro. Tiene que hacer su propio ahorro para la jubilación. Ese es el modelo que se dieron ellos. Por supuesto, en Europa el modelo es otro. En Francia el Estado maneja las jubilaciones y la gente sí cotiza, pero se jubila muchas veces con un poco más de lo que cotizó. Recibe una pensión de parte del Estado. En Alemania buscan otros mecanismos. En España también hay pensión estatal. Entonces, se buscan otros mecanismos. Cada país se da la estructura que quiere. Pero lo que te quiero decir es que estos fondos de inversión, por ejemplo, son dueños de grandes empresas. Yo recuerdo que en su momento Milico, la que regenta la empresa Tigo en América Latina, recibió fondos de inversión, estos fondos de inversión. ¿Me explico? ¿Para qué? Para desarrollarse, crecer, invertir, ganar, y cuando la empresa gana, ellos reciben un porcentaje importante de esa ganancia y lo distribuyen entre los ahorristas, los que se van a jubilar. Bien, si esa gente decide que Panamá es un país de riesgo, no amigo de la inversión privada, y que no garantiza un retorno estable, simplemente nosotros no vamos a ver ni a oler un centavo de esos fondos de inversión estadounidenses. ¿Y qué implica eso? Que los que nos presten nos van a cobrar mucho más. Y cuando hablo de mucho más, Guillermo, la última emisión estaba superando el 6.5% de tasa de interés, que en el mercado internacional es relativamente baja. Pero aquí en América Latina hay países que pagan 10, 11 y 12% de tasa de interés, o sea, el doble de lo que paga Panamá. Yo no sé si la gente, por ejemplo, que se opone a la mina entiende el impacto que eso va a tener en sus vidas. Va a haber gente que va a perder su casa. Si aquí llegamos al punto donde el Estado, porque la gente piensa, no, pero es que esa es la calificación de riesgo de país, del Estado, los bonos que vende el Estado. Sí, no. Lo que te acaba de decir Fitch, al bajarle la perspectiva de estable a negativa al Banco Nacional y a la Caja de Ahorros, y va a pasar también con los bancos privados, porque la calificación de riesgo del país es el techo de las empresas. Señores, solo hay una empresa en Panamá que está por encima del techo del país, y es el Canal de Panamá. Las demás empresas, ese es su techo. Lo que se evalúa para Panamá, ese es su techo. Entonces, cuando empiecen a aumentar las tasas de interés para el Estado, empiezan a aumentar las tasas de interés para las empresas privadas panameñas que tienen que ir al mercado internacional a buscar fondos. Los bancos corresponsales, que son bancos que le prestan a bancos locales parte de su dinero para gestionar y para generar mayores ingresos con una tasa más alta de la que se paga en Estados Unidos, esos bancos van a aumentar la tasa. Los que le prestan, los multilaterales que le prestan a Panamá, y Banco Centroamericano de Inversión, Banco Mundial, el FMI, todo eso te van a aumentar la tasa. O sea, ojo con esto. Esto es una ola, es una cascada. Después que te bajan el grado de inversión, eso es una cascada que golpea a todos los sectores de la economía. Eso no lo entiende la gente. Entonces, cuando estén perdiendo su casa y su carro y su empleo, van a darse cuenta del error gravísimo que han cometido, pero ya no va a haber vuelta atrás. Ya está todo terminado. Vas a comenzar a ver gente, entonces, aquí, estudiantes yéndose a estudiar a Estados Unidos para no volver. Vas a ver entonces masivos cierres de colegios particulares y hacinamiento en colegios públicos. Todo eso se da, Guillermo, porque no medimos las consecuencias de lo que estamos haciendo.
las consecuencias van más allá de simplemente cerrar una mina, porque allí hay una empresa que invirtió $7 mil millones. Tú sabes que esa es la inversión más grande que se ha dado en Centroamérica y el Caribe, incluyendo la ampliación del canal. Y tú le vas a decir a esa empresa que se vaya, que recoja sus tarecos y se vaya. ¿Tú sabes lo que significa eso para las empresas a nivel internacional? ¿Tú sabes lo que... Si así trataste una empresa que invirtió $7 mil millones en tu país, que genera el 5% del Producto Interno Bruto, que genera 40.000 empleos entre directos e indirectos, ¿cómo me vas a tratar a mí? Que soy una empresa de tecnología, que soy una pequeña, mediana empresa de logística, ¿cómo me vas a tratar a mí? Eso es lo que piensan los inversionistas internacionales. Y muchas veces simplemente te dicen, no vaya a ese país. Los que están aquí, señores, de aquí ya se están yendo muchas empresas. Hay empresas de logística que se han mudado a Colombia, varias, no una, varias, Guillermo. Yo tengo un sobrino que acaba de quedar desempleado porque la empresa se mudó para Colombia y él es especialista en temas de booking, de consolidación de carga en contenedores y colocarla en buques. Y dime qué empresa panameña le va a dar trabajo. Hay 24 multinacionales que están aterrizando en Costa Rica. Ten la plena seguridad que no vienen de Estados Unidos, comienzan a mover operaciones de países como Panamá. Claro, porque lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pero estas cosas se contagian y por supuesto cuando el inversionista ve que la gente sale a la calle en rechazo a una empresa privada, que la demoniza, que que el ciudadano no atina a entender que esa es una operación del siglo XXI y que no es la minería de pico y pala, de dinamita, hace 2 siglos, hace 3 siglos, y que el panameño simplemente se deja manipular por las opiniones de un grupo de interés. Entonces la gente dice, espérate, yo voy a venir aquí a poner una empresa de alta tecnología para que mañana me digan que estoy contaminando, que estoy haciendo... No, para nada. Mira, el tema de la migración, ¿sabes dónde comienza el tema de la migración? No con que llegara Chávez al gobierno o que llegara Fidel Castro al gobierno. Llegó el día que las multinacionales decidieron, aquí no sigo. Ahí llegó. Y claro, a nadie le puso atención cuando en Venezuela se fue Procter & Gamble. Nadie le puso atención en Venezuela. Todo el mundo, bueno, vienen a Panamá, qué bueno. Cuando se fue Colgate, cuando se fue cuando se fue el otro. Nadie le puso atención. Y nadie puso atención cuando el señor Cisneros agarró todas sus inversiones y las sacó de Venezuela. Y solamente dejó un estudio de grabación en Caracas. Y todo lo demás se hace en Miami. Yo creo que aquí hay gente que no recuerda que la principal aerolínea de Latinoamérica estaba en Venezuela, que era Avenza. Ahora tienen unas cafeteras que gracias a Dios todavía vuelan. O sea, toda esta migración que estamos viendo es gente que vivía en un país donde tenían buenos salarios y ahora no pueden comer. Y eso pasó en 20 años. En 20 años. Y lo de Cuba es otro tema que va a dar para más largo. Pero eso pasó en 20 años. No, que es que ahora hay que cambiar el régimen. Eso es tarde. Es tarde porque lo que tú estás diciendo, Hitler, es cierto. Primero hay que recuperar la confianza en el país. Eso va a tomar décadas. ¿Y a razón de qué me voy a mudar de donde estoy? Es que ya yo me mudé de ahí, salí, me instalé en otro lado, tengo mayor rentabilidad, porque el panameño tampoco es que produce mucho. Nosotros tenemos un problema de productividad grave, o sea, y de precio. Entonces, imagínate esto. Con el salario que le pagaba esa empresa, mi sobrino aquí contrató 3 trabajadores en Colombia. O sea, nosotros somos un país caro. Nosotros, para poder vendernos a la empresa privada internacional, a los inversionistas tenemos que ser más productivos, pero también tenemos que valorar lo que tenemos, porque cuando la gente sale afuera y se da cuenta, espérate, yo le pagaba a este muchacho en Panamá $1,200 más esto, y con todo me sumaba $1,500.
y yo llevo a Colombia y con esos 1.500 contrato 3 trabajadores y me sobra plata. ¿Tú crees que él va a volver? No, no, no. No, no, Y no. con la misma capacitación, con la misma formación, o quizás hasta con niveles más altos de formación, porque también ese es otro tema que tenemos que entrar a discutir. En esos aspectos hay que entrar a discutir. Pero, Guillermo, lo que te quiero decir es que lo que está pasando con Standard & Poor's, con Fitch, mira, y yo tengo un informe de Barclays donde se advierte que el próximo año va a ser un año difícil para Panamá en términos de poder garantizar la ejecución del presupuesto, que ese presupuesto está mal diseñado. Y ellos saben, a nivel internacional, Guillermo, a nivel internacional la gente sabe lo que está pasando en Panamá. Si los funcionarios creen que saliendo a negarlo, saliendo a dar cifras, tú puedes decir que tiene 5.000 millones de recaudaciones, pero el problema es que en este año ha abierto 4 o 5 veces los bonos y ha emitido 4.000, 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿de qué me sirven los 5.000 que recaudaste si no te alcanzan? ¿Me explico, Guillermo? O sea, si esos 5.000 millones de recaudación de ingresos corrientes te sirvieran para financiar tu presupuesto, la gente diría, ok, wow, qué bien. Pero resulta que necesitas 5.000 más. Y resulta que tú estabas planificando un ingreso de 770 millones de dólares, perdón, 770 millones de dólares tan pronto entrar a regir el nuevo contrato de Minera Panamá, y no lo vas a tener porque aunque lo aprueben después, ya eso no entra este año. No, entonces, no, no. Y no es retroactivo. Volver a emitir 1.000 millones de dólares más. Y no es retroactivo. No es retroactivo. Entonces, estas son las cosas que el panameño a veces no entiende. Y yo sé que es muy bonito cuando te dicen, no, porque hay que evitar que destruyan la naturaleza. Señores, la inversión en la mina ya se dio. El despeje de la zona de excavación ya se dio. O sea, el impacto ambiental ya se dio. Entonces tú tienes que decidir, ya se dio el impacto ambiental. ¿Sigo para adelante o lo paro y pierdo todo lo que puede beneficiarse el país más, y me quedo además con el impacto ambiental que ya se dio? Porque no es que no se va a dar, porque quienes mantienen el discurso contra la mina, Guillermo, lo que hacen es plantearlo como un hecho futuro, no como un hecho porque esa es la forma de engañar a la gente, porque lo que están buscando es precisamente eso, quebrar el país para instaurar un régimen de izquierda totalitario que se quede aquí por sécula seculorum. Ahora, yo pondero positivamente la decisión de cerrar calles, pero sí la decisión de Suntrack de recurrir a la Corte Suprema, de denunciar. Ese es el camino. Un camino más viable. Ese es el camino, pero ese me parece lo que pasó viable. Pongamos esto en manos de la justicia y veamos qué dice la justicia. Mira lo que pasó el viernes. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes parar un país. Lo que no entendemos es que, Guillermo, cada día que se... Mira, esta cifra se dio hace como 10 años. Si la actualizamos hoy, seguramente será más. Pero en su momento, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá estimó que un día de cierre en la ciudad de Panamá equivalía a 5 millones de dólares en pérdida para la economía. Si usted me está escuchando en su carro, si usted me está escuchando en su casa, en su oficina, sí. 5 cada día de cierre de protestas genera pérdidas por 5 millones de dólares para la economía panameña. Eso fue una estimación que hizo la Cámara de Comercio hace ya varios años, Guillermo. Pero el problema es que aquí no solo se cierra la ciudad de Panamá, se cierra la vía Centenario, se cierra la vía Raiján Panamá, se cierra allá en Chiriquí, se cierra en Santiago, se cierra en Chitré. Entonces las pérdidas son mayores. Y bueno, ya hay empresas pensando en irse como Chiquita Brand. Señores, el banano de Panamá es uno de los mejores del mundo, como la piña, uno de los más dulces, uno de los que alcanza el mayor tamaño, uno de los que tiene una fama, un reconocimiento global, el banano que dice Panamá, al grado que la empresa Chiquita Brand no solo exporta su marca, hay empresas en Europa que le dan su propia marca a Chiquita para que le empaque con su marca y que el banano diga banano de Panamá, porque en Europa
que es el principal mercado del banano panameño. En Europa, cuando se venden los productos agrícolas, se pone de dónde viene, de qué país viene. Y cuando el letrero dice banano de Panamá o from Panamá, la gente lo compra porque sabe que es un banano de alta calidad y alto sabor, con un alto nivel. Bueno, ¿qué resulta? Que cada vez que cierran el puente entre Changuinola y allá en puente de Changuinola, la empresa bananera se queda sin poder llevar el banano al puerto, que está en Almirante, y se pierde la mercancía y se pierden los contactos y se retrasan los envíos y por supuesto el banano no llega a la mejor. A veces puede que afecte la calidad del banano y todo eso está afectando a la empresa. Esos problemas no lo tiene Banana Chiquita Brand ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Costa Rica, ni en Guatemala. Entonces, a la hora de la hora, lo único que vamos a hacer es volver a tener otra Puerto Armuelles en Bocas del Toro. Cuando la empresa se vaya y nadie tenga trabajo, vamos a quedar como Puerto Armuelles. Yo no sé si tú recuerdas que en Puerto Armuelles hubo reportajes. Nosotros tuvimos una periodista que mandamos a Puerto Armuelles a hacer un reportaje sobre el hambre y la miseria que existía en Puerto Armuelles después de que la empresa Chiquita Brand se fue. Eso yo no lo quiero para Boca del Toro, pero parece que los mismos bocatoreños se lo están buscando y no entendemos que las empresas tienen otras opciones que no son Panamá. No somos el corazón del mundo, ombligo del universo, no. Pero bueno, lo dejamos ahí, Guillermo, porque ya está Orlando. Nos vemos. Orlando, un abrazo. Un abrazo, nos vemos, cuídate mucho. Hasta luego. Cómo no.